Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. El día de hoy estamos con un personaje muy conocido en las redes sociales. Algunos hasta creen que es un troll. Él está muy involucrado en lo que es Chosica porque ama el distrito. Estamos hablando de Arturo Noel. Él es arqueólogo de profesión y especialista en gestión pública. Hola Arturo, ¿qué tal? Hola Gina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con todos y un saludo para todos los vecinos, todo el pueblo de Lurigancho Chosica. Todo un personaje, Arturo. Bueno, en realidad yo solo transmito la inquietud que creo yo que es de alguna u otra forma el sentir de la inmensa mayoría de la población, obviamente con sus matices, ¿no? Pero de algún modo he procurado involucrarme con los diferentes sectores y recoger estas inquietudes, ¿no? Como debería de ser, ¿no? Tú hace un tiempo llegaste a Chosica y desde ahí te enamoraste del distrito y por qué no involucrarse en todo lo que es la problemática, ¿no? Sí, yo siempre he tenido familia aquí en Chosica y hace ya varios años, desde el 2006, 2007, yo resido aquí en Chosica y siempre me pareció un pueblo bastante peculiar, con todas sus costumbres, ¿no? Es un punto de encuentro de muchos migrantes, muchos grupos de diferentes partes del país, principalmente del centro del país. Y cuando uno comienza ya a ver otros aspectos del distrito, básicamente en lo que corresponde a la gestión, al gobierno mismo, pues se empieza a dar cuenta de que efectivamente hay una serie de brechas sociales que tienen que cerrarse. Y lamentablemente en los últimos años no ha ocurrido ello, ¿no? Y en desmedro no solo de la población, sino de todo el atractivo que tiene el distrito. Es un potencial bien grande que no se está viendo, no se ve la perspectiva futuro de lo que podría significar un centro de desarrollo turístico basado no solamente en sus expresiones culturales cotidianas, sino también en su riqueza prehispánica, sumado obviamente al comercio, ¿no? Debería de convertirse en un emporio comercial. Muchísimo que explotar. Te has Sí, convertido en un dolor de cabeza de repente para la gestión actual. que no, ¿Cuál no que, sería sí. tu análisis respecto a esta gestión? Bueno, yo no sé si soy un dolor de cabeza para la actual gestión. Si ellos lo toman de esa manera, pues me parecería que están en un grave error, toda vez de que yo no soy el único que de una u otra forma expone ciertos malestares y también hace una serie de solicitudes, de requerimientos para mejorar las condiciones en las cuales se maneja la gestión misma. Pero lo que ocurre es que actualmente lo que estamos viendo es consecuencia de algo que viene de mucho más atrás. Tenemos un año y medio de gestión y este año y medio tenía que haberse mejorado no solamente los sistemas administrativos municipales, sino también empoderar al municipio para poder elevar lo que significa la ejecución de proyectos de inversión, principalmente en obras de prevención. Pero a todos nos agarró de pronto el tema del estado de emergencia, la pandemia a nivel mundial y, y empezó a exponerse todas las carencias que tiene este municipio. Básicamente en lo que corresponde a la organización para poder enfrentar un tipo de emergencia que tiene que ver básicamente con no desproteger a la población vulnerable. La población vulnerable actualmente no tiene que comer en gran medida. Entonces, las medidas que se quieren tomar, obviamente ya estamos a destiempo. Claro que nunca es tarde, pero estas medidas básicamente están supeditadas a lo que puede decir papá gobierno. En lugar de directamente, conociendo la realidad, enfrentar esa situación. Por ejemplo, en el caso de los mercados, cuando nosotros empezamos a observar qué está haciendo el alcalde, qué están haciendo sus funcionarios, iniciado la emergencia, vimos que no había un liderazgo, que no había autoridad.
10 días No estuvo. no estuvo. Se abandonó y veíamos a uno u a otro, ¿no? A tal regidora corriendo de aquí para allá procurando Haciendo un salvar la trabajo mínimo. situación. Exacto, tal como podían, pero no había un norte. Y de pronto aparece el alcalde y aparece trapeando las veredas, fumigando. Esa labor obviamente se tiene que hacer, pero él no es quien tiene que estar agarrando la manguera o el escobillón. Lo que él tiene que hacer es gestionar. Inmediatamente tenía que haber gestionado la ayuda humanitaria para la población, pero hemos visto que dirigentes de la parte baja sí lo han hecho. Y a la fecha, ¿qué ha logrado el alcalde? No ha podido articular mínimamente siquiera cuáles eran las acciones que debía tomarse, por ejemplo, con el hospital. El director del hospital, que dicho sea de paso, también es una persona que le falta mucho, ¿no? Que lamentablemente no tiene la capacidad para poder enfrentar administrativamente todas las carencias que Pese a tiene el ser hospital. chosicano y conocer la realidad, ¿ah? Exacto. Entonces, estamos viendo un gobierno que lamentablemente no tiene la capacidad, no por la falta de voluntad tal vez del alcalde, que me parece que sí la tiene, pero que se ve que está atado de manos porque tiene un equipo que no responde a esas necesidades, a esos requerimientos. Gente que ni siquiera ha pasado por la universidad, gente que no está capacitada y que vienen de un gobierno muy pequeñito, ¿no? De allá de Ricardo Palma, donde no superaban los 4 Distrito millones pequeño, claro. de presupuesto y no gastaban todo. Y de pronto encontrarse con un distrito que tiene más de 260.000 Y habitantes, encima la pandemia. con un presupuesto que está a medias distribuido y mal distribuido incluso, ¿no? Entonces, 116 millones mal distribuidos y encima con funcionarios que no están respondiendo frente al problema. El, el gerente de desarrollo social realmente es un desastre total porque él, desde el primer momento, más allá de la fumigación, tenía que haber elaborado el protocolo conociendo y sabiendo que la mayor parte de la población se dedica al comercio. Y los mercados son los principales focos de infección. Claro. ¿Qué ha hecho Edwin Prado? Nada. ¿Qué ha hecho Seguridad Ciudadana? La señorita Godoy, eh, creo que ha estudiado educación inicial, ella no debería de estar ahí sentada. Precisamente la responsabilidad de no haber sabido articular en su debido tiempo con el hospital para tomar las medidas necesarias para poder afrontar el problema de la salubridad, le corresponde a ella. Esa señorita hace rato debería de haber dado un paso al costado, Arturo, ¿no? no hemos visto fiscalización de parte de las autoridades desde un principio de esta pandemia en los mercados, no hemos visto trabajo de obligar a los comerciantes a hacer los protocolos de bioseguridad, hasta ahorita no lo vemos. Ujú. Una serie de irregularidades también con la entrega de las canastas, Sí. ¿no? Que no lo digo yo, hay una investigación también y sin embargo, ¿qué hacer ahora? Bueno, en primer lugar, eh, es por demás solicitarle al alcalde de que procure hacer la reorganización, porque eso debió haberlo hecho en el primer año. Lo que le queda, mirando ya a futuro, sobre la misma base estructural del organigrama, hacer un recambio de los funcionarios, comenzando por desarrollo social. El señor también de Seguridad Ciudadana, que ayer en plena sesión de consejo ha sido una vergüenza total con un plan de acción que ha sido copy y pega de la anterior gestión, sin actualizar los datos. El gerente de desarrollo económico creo que ahorita tiene una gran oportunidad. Tiene que mostrar los protocolos que permitan de una vez por todas reactivar los mercados, pero no solamente señalizando, sino que tiene que haber todo un protocolo que todos los mercados, incluso aquellos informales de la parte baja, tengan que cumplir. ¿Por qué? Porque tiene que expenderse los productos. Y por otro lado, lo que a mí más me preocupa es el tema de los comedores populares. El gobierno local, este municipio está esperando a que el gobierno central le indique cuáles son las pautas a seguir para reactivar los comedores, cuando eso no debería ser así.
la propia necesidad del pueblo exige que los comedores ya estén funcionando. Y prueba de ello es que ya se están reactivando y se están conformando las ollas comunes. Y ollas comunes gracias al apoyo de particulares. La organización de las mismas La personas. propia necesidad les ha exigido a estas madres organizarse en los barrios, sobre todo en la parte baja de nuestro distrito, para poder conformar las ollas comunes. Entonces los comedores populares, ¿en dónde quedan? Y cuando hablo de los comedores me refiero a esta modalidad para llevar. Pero si tenemos a un gerente de desarrollo social que no ha podido mínimamente cruzar los datos para poder hacer de manera más ordenada la distribución de las canastas familiares, y cuyo dinero vino del gobierno central, no es que salió de aquí, ¿no? El 1.000.000 de soles vino del gobierno central. Entonces, en ese momento, cuando debió haberse puesto al frente Edwin Prado como gerente de desarrollo social para poder organizar todo ello, se hicieron para atrás y le dieron toda la responsabilidad a los dirigentes. Los dirigentes son luchadores sociales que reivindican una serie de exigencias producto de sus necesidades. Ellos no son administradores, ellos no están allí asumiendo un cargo o una función dentro del municipio, no reciben un sueldo. Sin embargo, a ellos se les dio toda la responsabilidad. Imagínate, Gina, entonces, si eso no han podido hacer bien, ¿cómo será para organizar los comedores populares? Y no es, un comedor popular es como si fuera un restaurante, ¿no? En este caso va a ser como un restaurante delivery. La cadena de comedores populares requiere de un solo protocolo, de una sola medida, y para ello tiene que nuevamente revisarse la lista de beneficiarios. Entonces a mí lo que más me preocupa, Gina, es la manera en que no se ha sabido trabajar, por ejemplo, el tema de la distribución de las canastas familiares. Como estábamos conversando, cuando Edwin Prado, gerente de desarrollo social, tenía que haber salido al frente para poder organizar, para poder liderar y sobre todo administrativamente tenía que haber cruzado la base de datos de los beneficiarios, no lo hizo. Le dejaron toda la responsabilidad a los dirigentes. Y obviamente los dirigentes, pues, a su manera, y en medio de la emergencia y en medio de la necesidad, han hecho sus listas. Han favorecido a su gente. De una u otra forma eso ha ocurrido y ahí están las declaraciones de la misma A mí población. esto de la entrega de canastas y todas las irregularidades me parece increíble realmente, porque como un alcalde o como las personas de una gestión no pueden saber o no pueden detectar las familias vulnerables. ¿Cómo no vas a saber dónde está tu gente que más necesita? Tú conoces el distrito, uno conoce. Entonces, él como alcalde, como gestión, tranquilamente podía saber. No era necesario tantos días, imagínate, de padrón, de elaborar y todas estas cosas que la hizo larga para la entrega. Luego, el hecho de entregar el padrón y ahora encima no coincidir los DNIs con personas o personas fallecidas, de verdad que es bien conchudo eso. En, lo que pasa, lo más increíble, lo que nos llama la atención es que los programas sociales han estado funcionando, ¿no? Por ejemplo, el vaso de leche. Entonces, ahí hay una lista Claro. de población vulnerable. Lo que pasa es que no se ha querido hacer el trabajo y lo que se ha hecho es dejar que los propios dirigentes lo hagan. Y ahora, a mí lo que me sorprende es que hay una contradicción en las declaraciones cuando recientemente al alcalde se le entrevista y a él le dicen, bueno, y ahora que se tiene que reactivar los comedores populares, ¿no? ¿Cómo se va a organizar? Y él señala, criticando a los dirigentes, en primera instancia confió para el tema de la distribución de las canastas, Ahora pero los ahora cuestiona. los critica, los cuestiona, diciendo, bueno, tenemos que fiscalizar porque hay dirigentes que tienen 2, 3, 4 años o más. Pero si esos dirigentes, digo yo, ya están haciendo bien su trabajo y lo han venido haciendo bien, ¿por qué no mantenerlos
Y la fiscalización tiene que venir por el lado de la lista de beneficiarios. Claro, tratándose que hay premura también. Exacto. Mientras que vayan haciendo nuevas elecciones de dirigentes, o sea, aquí Se la quieren alarga. hacer larga. Ujú. Y no, y eso ocurre por diversos factores. Yo estaba pensando por qué, el porqué de esta pasividad, el porqué de esta indiferencia. Número uno, porque el alcalde no es chosicano. Y aunque no hubiera nacido aquí, él, el hecho de residir lo obliga de algún modo a haber iniciado un proceso junto con su familia de identificación con el distrito. Sentimiento, claro. Exacto. Pero eso no está ocurriendo porque hasta antes de las elecciones, él la voz en cuello y de manera muy fervorosa, ¿no? Defendía los territorios guarochiranos. Entonces hemos visto cómo él luego, ya siendo alcalde, no defendía los territorios. Si no defendía el territorio, si no defiende la jurisdicción del, del distrito sobre el cual él ejerce una autoridad, menos le va a importar la población, pues, Exacto. muchísimo menos. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Por eso cuando varias voces señalan que tiene que hacer un recambio en los funcionarios que lo rodean, en la gente de confianza que está con él y que no está respondiendo, pero no está respondiendo y es en desmedro de la población, a él no le importa, no le interesa. Y no le interesa porque no se identifica con ese pueblo. Es el sentir, lo vemos todos, ¿no? Que Así hay es. una apasividad de parte de él y mientras tanto, ¿qué está pasando? Muchos lugares, como es la zona baja, que siempre estaba abandonada, ahora mucho peor, pues porque la gente, realmente vivimos realidades distintas. Muchos de nosotros estamos tranquilos, tratando de sobrevivir, mientras otros ni siquiera tienen para comer, como tú lo Exacto. acabas de decir. En la zona baja se están organizando personas para hacer ollas comunes. En distintos lugares ya están comenzando a hacer eso porque ya no hay. Y la desesperación, obviamente el hambre, y sin embargo la pasividad pues de la gestión es desesperante realmente. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque tarde o temprano, tal vez la cuarentena se levante este domingo, la gente salga con fuerza a reiniciar sus negocios, sus trabajos, ¿y qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es simplemente que aquí es sálvese quien pueda, porque primero que las medidas no se están tomando a tiempo, segundo que no hay la capacidad para poder organizar y paliar el hambre de la población, tercero que el gerente de desarrollo económico local no tiene la menor idea de cómo organizar y reactivar el comercio mismo y con las medidas de seguridad correspondientes y sobre todo porque una vez que comience de manera paulatina a funcionar, a dinamizarse ya la economía, tenemos a un grueso de la población que va a tener que reinsertarse dentro de puestos laborales, obviamente subempleados, informales, y para eso no hay ninguna respuesta. Lo que se tiene que hacer aquí es dar amnistía tributaria, en primer lugar, iniciar un agresivo programa de formalización de los comerciantes, porque esa formalización va a permitir ordenar y posteriormente tributar, y luego de eso tiene que trabajarse muchísimo el tema de los mercados. Hace poquito hemos visto cómo algunos puestos han sido desalojados y nadie está en contra del ordenamiento de los mercados. Aquí se está malentendiendo eso. Cuando Ángel Villa se presenta, lo hace y ni siquiera tenía el acta de desalojo. Una cosa increíble. Este muchacho realmente le falta mucho, ¿no? ¿Sabes qué Sí, vi en este caso, en el tema este del desalojo? En primer lugar, no es el momento. De que no se era. tiene que reordenar, recuperar espacios públicos, de todas maneras, todos queremos eso. Así es. ¿Verdad? No estamos en contra de eso, pero no era el momento, en medio de un estado de emergencia, sacar a estos comerciantes, no era la manera. Ahora, si se les ha avisado, no se les ha avisado, ellos entraron por la noche, cual ladrones, ¿no? A sacarlos. Utilizaron Robocops también. Sí, ajá. Cuando estos Robocops no los utilizaron para fiscalizar farmacias o mercados cuando subieron los precios.
o para ver que la gente cumpla con los tapabocas en un principio de pandemia. Esto no lo vimos, pero sí lo vimos para el desalojo de los comerciantes. Otra cosa, si se desaloja a una parte, ¿por qué no se desaloja también a otros? Como el Pío Pío, que es tan cuestionado y que, por cierto, no ocupa un cauce, una salida a un cauce de Guáico, que es Eh, más grave todavía. Es que es evidente, pues, que no hay un plan. Todo esto se hace de manera improvisada, Entonces es injusto, ¿no? pues, ¿no? Obviamente que es injusto. Y hemos visto cómo una de las abuelitas, ¿no? Que tenía su puesto llorando, Sí, lo vimos todos. pedía que por favor la atiendan, que la escuchen. Entre Y Robocops, esos una Robocop son abuelita. nuevos, me parece que son los de construcción civil. Por ahí alguien me comentó eso, no lo estoy aseverando, pero alguien me comentó que eran gente de construcción civil que recientemente han sido contratados. Y a mí, Pero es un abuso, ¿sabes ¿no? qué me parece, en medio de este abuso y todo esto? Más me parece una cortina de humo, una cosa así. Es que todo es una Ante cortina. tanta irregularidad, Ujú. justamente con lo de las canastas, justamente con todo lo que estamos viendo. Y viene esto, es como querer jalar atención a algo que no debió ser porque no es el momento, para tapar lo otro, ¿no? Lo más grave sobre todo. Así es. Entonces eso es claro, pero lo que más molesta es que nos quieran agarrar pues de tontos, ¿no? Y lo peor de todo es que esta cortina de humo no ha servido necesariamente para ordenar los mercados. Esto ha sido en el Mercado Corazón de Jesús, pero eso ha sido flor de un día. Realmente estamos viendo cómo de manera improvisada se hacen acciones y ese día muy temprano, creo que a partir de las 5:30, Coco Chuquillanqui comenzó a transmitir y yo estaba prestando atención y de pronto toma las declaraciones de Ángel Villa, que es gerente de servicios públicos, y realmente tuvo palabras completamente Desatinadas. desatinadas, ¿no? O sea, un muchacho que, yo no sé, Repítelo, por favor, ¿qué es lo que yo dijo había este? Él tomado, es subgerente de él es su limpieza, gerente de servicios públicos, servicios públicos. así es, Ángel Villa, Ángel ¿verdad? Villa, y él creo yo, de que no tiene la capacidad para poder comprender y entender que un desalojo no basta con simplemente poner a estos Robocops y sacarlos a la fuerza y hacer todo el barullo y el alboroto. Él tenía que haber trabajado muchísimo, primero el tema de la organización, ¿y a dónde los van a distribuir? Y La preguntaba a la ubicación. gente, ¿a dónde los vamos a distribuir? Y reubicarlos. Bueno, estamos viendo un par de locales particulares, decía él, ¿no? Estamos Entonces, viendo, o sea, no había sí, un y lo plan. vamos a subir nosotros, decía. Entonces, yo seguía escuchando y de pronto dijo, y queremos hacer un llamado, ¿no? a las autoridades y a la fiscalía para impedir que cualquier ciudadano emita opinión o grave situaciones o entrevista a cualquier vecino para asusar a la población, a la gente. Obviamente en ese momento se refería a nuestro amigo Salomón Palacios, pero ¿quién es él? ¿Y quién es él para querer coartar la libertad de expresión? Entonces, yo creo que él es un claro ejemplo, Gina, de cómo a esta gente se le ha subido los humos, de cómo perdieron por completo la sencillez, la humildad. Yo lo conocí al inicio de la gestión a Ángel Villa, me parecía un buen muchacho, pero realmente está bien crecidito, ¿no? Se le subieron los humos a este señor y entonces esa actitud es el sentir no solamente de él, ¿ah? Es el sentir, De de la hecho, de gestión, todos estos claro. funcionarios, que no le importa, pues, si es constitucional o no. Ellos, con tal de arremeter en contra de quienes de una u otra forma opinamos sobre la actual gestión, él quiere tapar. Pero es imposible eso. Entonces han sido palabras completamente desatinadas. Hay que recordarle a Ángel Villa que el artículo 2 de la Constitución Política señala claramente que la libertad de expresión es un derecho fundamental de la persona. Y no solamente es ello, eso también está contemplado en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, Ángel Villa, yo creo que hay que enviarlo nuevamente a estudiar Es lo que te iba a porque, decir. Y mira, porque es una persona que no tiene
la más mínima, la más mínima o el más mínimo miramiento para poder comprender y entender cuáles son los límites de un funcionario. Yo creo que no solamente este señor Ángel Villa, sino muchos de los subgerentes o gerentes que están ahí que no poseen mucho o de repente por amistad o por haber apoyado la campaña y ahora se ganaron un puesto en la municipalidad o un puesto, ¿no? De trabajo. Sin embargo, yo pienso que deberían interesarse un poquito más. Es fácil leer, es fácil averiguar antes de salir a hablar una pachotada como la que salió a decir él, pues, ¿no? Enfrentándose, imagínate, a la libertad de expresión, ¿no? Que es un derecho constitucional y ahí arremete, pues, contra todos los ciudadanos. Entonces es bien ignorante de su parte salir a decir esto. No tienen buenos sueldos. Sí, Nada les cuesta instruirse un poquito antes de salir a hablar algo. Pero así como salen a hablar tanta cosa, también lo hacen en su trabajo. O sea, responden de la misma manera. Así como responden ante la prensa y esto, también lo hacen con su trabajo. Entonces vemos pues una incapacidad de todos, de toda la gestión. no solamente es incapacidad, Y se molestan cuando uno los es, comenta o los critica, con justa razón. Tenemos sí, que decirlo. ¿Por qué tenemos que quedarnos callados si vemos que está funcionando mal? es que creo yo de que ellos jamás contemplaron estar en medio de una situación como esta. Y una situación como esta implica no solamente la propia organización, la capacidad de cada uno de los funcionarios y trabajar en equipo. Ese trabajar en equipo no lo estamos viendo, ¿eh? Cada quien está por su lado y de manera improvisada. Entonces, esa capacidad de organización que no la estamos viendo, ahora se está reflejando. Pero no solamente es ello. Además de ello, viene la soberbia. Y ellos no pensaron de que manejar Lurigancho Chosica iba a ser de esta manera. Ellos vienen de una experiencia, pues, de, me parece, 3 periodos, creo yo, allá en Ricardo Palma. Un distrito muy bonito, chiquito, pero que apenas, Cuestionado también por irregularidades, ¿ah? sí, pues, Investigado y con denuncias. investigado con denuncias también, que todavía no han llegado a su fin esos procesos judiciales, Y con pero obras que según sé mal hechas, que están mal hechas, o sea, que se desparraman. así es. Y, y creyeron que esto iba a ser fácil. Ellos tenían que ver primero ordenado la casa por dentro. ¿Estás de acuerdo con la revocatoria? En el tema de la revocatoria yo le he venido dando vueltas al tema hace ya buen tiempo, porque frente a la situación en la cual se encuentra el distrito, obviamente, quien no quisiera pues que se haga un cambio, ¿no? Un giro de timón dentro de la gestión misma. Eh, yo considero de que aquí hay dos salidas, o bien el alcalde demuestra este año, ya y de una vez por todas, el hacer un cambio dentro del equipo que tiene y mostrar soluciones de manera coherente y de manera planificada. Uno no puede planificar si no conoce la realidad, obviamente, pero tiene que hacer un esfuerzo por planificar para poder ejecutar de manera ordenada. Ese es por un lado. Pero si no lo va a hacer, yo creo de que a partir de junio, ya ahorita, quienes han estado enarbolando la bandera de conducir un proceso de revocatoria, pues tienen que comenzar a trabajar en ese sentido, porque se va a requerir la cuarta parte, el 25% de la población electoral del distrito. Si tenemos 260.000 y algo más de habitantes, y calculando que unos 130.000 más o menos serían los votantes a estas alturas, estamos hablando de la cuarta parte, unos 32.500. Si le restamos las firmas que pueden estar mal hechas, ¿no? Padrones viciados, etcétera, se va a requerir más o menos entre 33.000 a unos 34.000 firmas que van a tener que recolectarse, hacer el trabajo de la convocatoria y lograr pues que el 50+1 de los votos válidos estén por el sí, por la revocatoria. Quienes han estado haciendo el llamado a la revocatoria tienen que tener la capacidad de liderazgo, la capacidad de organización, el despliegue, van a tener que organizar el despliegue logístico
para poder también ordenar al voluntariado que se va a sumar en esta tarea de recolectar firmas. Entonces es todo un trabajo, todo un trabajo de organización. Así como tú has visto el proceder de Víctor Castillo en todo este tiempo, ¿crees tú que haya por él un mea culpa, un cambio, una reforma? ¿Crees? Si tomamos la fotografía del momento, yo dudo mucho. Si ahorita tomamos la foto del momento tal cual están los ánimos y la manera como él se expresa frente a sus críticos, ¿no? Y a la gente que de una u otra forma viene observando la gestión, yo dudo mucho que haya ese giro de timón, ¿no? De cambiar el norte. Un comportamiento un tanto soberbio de parte de él, ¿no? No solamente es soberbio, ¿eh? Creo yo de que aquí el alcalde le falta mucho control, mucha inteligencia emocional. Él nunca debió bajar de nivel como autoridad que es y llamar en la primera entrevista, porque apenas salió al 10.º día después de su ausencia, De ya su en el estado de abandono, de su emergencia, abandono. de su abandono. Él lo primero que hace es señalar a todos lo que de una u otra forma opinamos, decir que somos peores que el coronavirus, ¿no? O como otras veces él ha señalado, que tenemos el alma envenenada, Que tenemos odio. odio, que y últimamente nos ha tildado de monos con metralleta. Bien, haciendo una mirada hacia el futuro, Arturo, ya todo esto vamos a tener que sobrevivir como sea, pero Chosica siempre tiene un problema, que es los huaicos, las lluvias, entonces hay que trabajar ahora en miras a eso, porque siempre nos agarra desprevenidos y a última hora siempre los alcaldes, no solamente este, sino el anterior, siempre a última hora era el correteo por hacer trabajos de prevención. Desde ya estamos diciendo que se tiene que trabajar para esto. Así es. Yo estaba revisando las cifras y estaba viendo que para este año se había programado 28 proyectos de inversión pública. Cuando uno hace la sumatoria de todo aquello que es para inversión, para gasto de inversión, estamos hablando de unos 49.300.000 aproximadamente. De esos 49.300.000, 7.900.000 estaban destinados a hacer nuevos proyectos, nuevos estudios de preinversión. Y veo, según lo que reporta el MEF, que no se ha gastado ni un sol. Es decir, a la fecha no se ha elaborado ningún nuevo proyecto que luego tendría que transformarse en un expediente técnico para hacer obras de prevención contra desastres. Eso es una de las principales tareas que tiene que ver la Oficina de Programación Multianual de Inversión. El presupuesto está ahí, pero no se ha tocado ni se ha hecho nada. No se ha comprometido, no se ha hecho nada, no se ha elaborado ningún otro proyecto. Ahora bien, de los 28 proyectos de inversión pública que ya la mayoría estaba en marcha, solamente 3 son para obras de prevención. De estos 3 proyectos, uno, por ejemplo, es el que se estaba haciendo para lo que es Villa Don Bosco. En Villa Don Bosco, en la margen derecha, ya estaba a punto de culminar. Se había certificado unos 156.000 soles y medio y no se ha ejecutado ni un sol. Por ejemplo, tenemos otro que es el de protección frente a deslizamientos en el asentamiento Violeta Correa en la UNE en Cajamarquilla. Allí teníamos una certificación de 2.928.000 y no se ha ejecutado ni un sol. Y tenemos otro, el de Casa Huerta La Campiña, que también era para protección, con 5 millones, y de los 5 millones solo se había ejecutado el 29%, que es 1.455.000. Todo lo demás tiene que ver con coberturas, con temas de transitabilidad, con losas deportivas, etc. Entonces, solo 3 proyectos. Para prevención. Para prevención. Y ningún proyecto nuevo pensando a futuro
para precisamente tener estas obras que tanto se necesitan. Este año no hemos tenido las lluvias que suelen azotar al distrito, pero el próximo año es muy probable que sí las hayan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Los que conocemos Chosica sabemos que 4 años o 3 años no hay y de ahí viene uno fuerte, ¿no? Además no lo decimos tampoco los conocedores chosicanos o los que vivimos, sino también lo dicen los expertos, ¿no? Que así es. Así es. Entonces, sin afán de molestar, habría que ponerse las pilas en trabajar con los trabajos de prevención, porque después es el pueblo el que sufre. Y no solamente es ello lo que preocupa, porque imagínense, si hemos tenido estos problemas en cuanto a distribución de las canastas, algo tan elemental, con listas que tienen una serie pues, de falencias, que ni siquiera han podido organizarlas en cuanto a sectores mínimamente, como otros distritos en diferentes partes del país sí lo han hecho. Entonces, ¿cómo será cuando tengamos que activar el COE, cuando tengamos que poner a toda la gente de defensa civil a trabajar para poder atender a la población que sea afectada por las lluvias en las distintas quebradas? ¿Cómo se trabajará el tema, por ejemplo, en los comedores populares, la asistencia de emergencia, el coordinar con el hospital? Eso va a ser un desastre total. Mucho por hacer, y muchísimo. Peor aún, si es que se activa, por ejemplo, la quebrada del Guaycoloro, el cauce del Guaycoloro. Eso va a ser muchísimo peor allá en la parte baja. Eso, por ejemplo, debería de estarse considerando en estos momentos. Esta gente yo creo que no tiene, primero, la identificación con el distrito, lamentablemente, y no tienen la capacidad, por otro lado. Yo creo que el señor alcalde lo que tiene que hacer es, de una vez, hacer el cambio de estos funcionarios, poner a la gente que realmente pueda responder en cuanto a organización, en cuanto a planificación, ejecución, poder conducir las distintas acciones que se tienen que realizar en todos los campos que tienen que ver sobre todo con población vulnerable, pero porque recursos hay. Una cosa es que se haya disminuido el fondo común, otra que quizás, de hecho, bueno, ha disminuido la tributación, pero para estos temas de los proyectos de inversión pública hay una programación multianual de inversiones que se trabaja directamente con el MEF. Entonces, ese dinero no se está tocando y ese dinero fácilmente puede trasladarse para poder de una vez reactivar los proyectos de inversión una vez que se levante la cuarentena y de acuerdo a las fases que está planteando el gobierno central. Pero si nosotros vemos esta pasividad, realmente lo que nos espera va a ser peor de lo que estamos viviendo ahora. Así es, y no queremos llegar a eso. Bueno, Arturo, me ha gustado bastante la entrevista, conversar contigo. Yo felicito siempre a las personas que se involucran en lo que es nuestro Chosica, ¿no? Y no quedarnos pues callados ni ante tantas cosas que vemos. Hay que siempre involucrarnos, hay que involucrarnos. Yo agradezco siempre que estés teniéndonos al tanto con esos datitos, con esas cosas que sacas no sé de dónde, pero que son muy importantes, muy interesantes. Gracias por siempre preocuparte por Chosica. Tienes que seguir así porque todos tenemos que ser fiscalizadores, no solamente los regidores, sino más todavía los pobladores, comprometernos, involucrarnos, porque si no vamos a tener siempre estas autoridades que quieren hacer lo que les da la gana. Y el mensaje para el señor Castillo: nosotros no somos monos con metralleta, no somos virus, ni peor que el coronavirus, ni somos críticos ni especialistas. Amamos al distrito, por eso que estamos aquí al frente, diciendo las cosas de frente. No necesitamos un troll para sacar cosas, bajezas, lo decimos de frente. Así que creo que está a tiempo de poder enmendar la situación, creo que está a tiempo de poder cambiar gente profesional que lo ayude a quedar bien, porque obviamente su gestión va a terminar, van a pasar los 2 años que le quedan, si no me equivoco, y va a pasar de repente como el peor alcalde del distrito. Creo que eso no sería bueno para nadie. No sería bueno ni para él ni para nadie, porque finalmente este es un distrito que siempre se ha caracterizado por ser de gente emprendedora, de gente que ha tenido que lidiar con una serie de obstáculos, de problemas, y aún así termina siendo un distrito siempre que es un lugar de descanso, apacible, con sus bonitas estancias, ¿no? Y sus lugares campestres. Con el potencial que tiene, imagínate. Con un potencial que no se está sabiendo explotar, que no se está sabiendo manejar.
Tenemos un chanchan prácticamente aquí en Chosica, que es Cajamarquilla, con más de 160 hectáreas, un sitio que tiene que ponerse en valor. Los geoglifos de Yanacoto que se están perdiendo, todo el atractivo que tenemos con el cauce del río Rímac. Podríamos tener el tren, ¿no?, que podría llevar desde Desamparados hasta Chosica, un tren de visitantes, Turístico, además. turístico, con servicios, con todo. Pero no, cuando no hay identificación, cuando no se quiere al distrito, cuando no te involucras con su propia gente y en lugar de ello los tildas ¿no?, y le pones adjetivos que realmente redundan con la bajeza, pues se pierde la legitimidad social. Y ojalá la gente también aprenda y la próxima vez, en primer lugar, que sea chosicano, para que ame al distrito, corazón, sentimiento, eso es lo que se necesita y aprendamos a votar de una vez por todas. Claro. Gracias, Sí. Arturo. Gracias a ti, Gina, un saludo para toda la población. No hay que perder las esperanzas, hay que siempre mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro y ojalá el señor alcalde tome nota de algunos temas que hemos tocado aquí en esta conversación, porque creo yo de que hay mucho más por abordar, pero primero tiene que ordenar la casa por dentro y lo primero que tiene que hacer es evaluar a la gente que lo está rodeando para poder de una vez por todas tomar decisiones y ver quiénes se quedan y quiénes tienen que salir. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Ya saben, a cuidarse, cada uno tiene que cuidarse. Nos vemos, chao. Chao.